Bristol, una ciudad la cual gozó de la música funk mucho más antes incluso de que el punk rock llegara a este lugar. No obstante, en lo más profundo de Bristol habría un grupo de jóvenes que estarían a punto de cambiar la historia de aquella ciudad. El término conocido como música negra se venía usando desde los años 50. Artistas como Miles Davis, Charles Mingus o Joel Coltrane se convertirían en piedras pilares del jazz y formarían parte del término música negra. Cuando el jazz comenzó a entrar en declive, nuevos géneros musicales aparecieron. Entre ellos estaba el soul, que se había hecho conocido por sus influencias de géneros como el rhythm and blues y la música gospel. Este género se había hecho conocido por nombres como el de James Brown o Sly and the Family Stone, quienes mezclaban la psicodelia con el soul. La música negra había llegado en países caribeños como Jamaica a través del reggae, pero no sería hasta los 70 que el funk se convirtió en uno de los géneros que influenció a muchos artistas. En Inglaterra, la música negra, al igual que el reggae o el funk, llegaron con mucha fuerza. Por un lado, muchas personas afrocaribeñas migraron hasta Inglaterra y varias tierras de Europa durante los 50. En segundo lugar, desde el siglo XVIII la esclavitud ya había existido. Distintos artistas y bandas de funk empezaron a tocar en los pubs de Reino Unido. Bristol fue la ciudad donde la mayoría de estos artistas y bandas negras empezaron a albergar estos conciertos. Los jóvenes de Bristol solían ir de manera recurrente a estos pubs. Uno de estos chicos era Mark Stewart, quien llegó a ver a BT Express, Fatback Band, Ultrafunk, etc. A pesar de que solo gente mayor de 18 años podía entrar a estos pubs, la altura de Stewart le permitió entrar sin ningún problema. El funk, al igual que el jazz y el reggae, llegaron a marcar no solo a Mark Stewart, sino también a sus amigos Bruce Smith y Simon Underwood. Los pubs no solo eran la única droga para alimentar su adicción por la música negra. El comprar discos de jazz, al igual que leer libros de Bud Rocks, Allen Ginsberg y Jack Kerouac, les permitieron adentrarse a un mundo del cual ellos estaban emocionados, por la retrocidad de su expresionismo emocional abstracto, su elevado toque intelectual y su ambición cósmica. Con estas influencias, estos tres jóvenes formaron su propia banda conocida como The Pop Group, conformado por Mark Stewart en las vocales, Bruce Smith en la batería y Simon Underwood en el bajo. Trajeron consigo al saxofonista Gareth Sager y al guitarrista John Waddington. Si algo por lo que se destacaba de Pop Group era porque rechazaban escoger una única identidad. Una vez obtenidas dichas influencias, The Pop Group se lanzó a la improvisación sin dejarse intimidar por la falta de técnica o de una base formal en la música, con los aullidos vocales de Stewart y los toques del saxo de Gareth Sager. Con referencias implacablemente modernas y exhibiendo una gran ambición, The Pop Group llegó a la escena post-punk en el momento perfecto. Su impacto en la prensa ocurrió de una manera instantánea. El grupo ya había aparecido en el periódico de la New Musical Express en septiembre de 1978, mucho más antes incluso de que la banda lanzara sus sencillos. Su propia morfa los convirtió en una mancha de Rorschach para la fantasía crítica, un lienzo saturado de color para explorar ideas sobre el afterpunk. Los periodistas de mayor edad nos adoraban porque podían utilizarnos para hablar sobre las cosas que secretamente preferían al punk rock, el dub, Captain Beefheart y los discos de Miles Davis de los 70. Comenzamos a desafiar todo, hasta el núcleo de la relación entre la audiencia y la banda a través de los conciertos, comentó Stewart. Vivian Gottman, una periodista amiga de la banda y que salió con Mark Stewart por un tiempo, comentó: The Pop Group tenía la obsesión de estar siempre dentro del vanguardismo para encontrar una nueva forma de hacer todo. Fuera de esta confusión de inspiración y cuestionarse a sí mismo, emergió la música de protesta, un vorágine de ruido retorcido y palabras imaginativas que disuelven las divisiones artificiales entre política y poesía, junto a la lujuria y la espiritualidad. Stewart vio a The Pop Group como un grupo político comprometido a los artistas avant-garde.
un continuo que se extendía desde los salones radicales de la Revolución Francesa, pasando por el dadaísmo y surrealismo, que también eran comunistas comprometidos, hasta los movimientos de los años 60 como Fluxus y el situacionismo, que veían el arte radical y la revolución política como inseparables. Así como los situacionistas criticaron la pobreza de la vida cotidiana de la sociedad de consumo opulenta, canciones como de Pop Rock como We Are Time ardían con rabia por vivir. En palabras de Mark Stewart a Zigzag, nuestra música es el resultado de una aguda presión interna. El fuego figuró en la imaginación de The Pope Rope como un estado ideal de estar evocando disturbios dentro de la ciudad a través de sus rituales paganos, o el free jazz de los años 60 de artistas de fire music como Archie Shepp. Una de las mejores canciones de la banda, llamada Thief of Fire, utilizó el mito de la promesa para conocimientos prohibidos y adentrarse en áreas desconocidas. The Pop Rope, gracias a sus conciertos, poco a poco se convirtió en el epicentro de Bristol. Más adelante, incluso The Pop Rope comenzaría a hacer giras con artistas importantes como Patti Smith, Elvis Costello y The Stranglers. De hecho, el vocalista de The Stranglers, Hugh Conway, estuvo tan encaprichado con el grupo que se convirtió en su productor y financiador en algunas demos que había sacado la banda. A finales de 1978, The Pop Rope acompañó a una banda con un sonido similar al de ellos, llamada Perubu. Cuando Perubu estuvo debutando en su primer concierto por Reino Unido, The Pop Rope se acercó a Andrew Luther, quien era fundador del sello Radar Records y que ficharía a Perubu, publicando su extended play titulado Data Panic. Luther no solo era fundador de Radar Records, también fue el que descubrió a Buzzcocks y The Stranglers, quien terminó fichando. Sin embargo, cuando Luther fundó su sello Radar Records, estaba en busca de nuevas bandas para su nuevo sello. Fue así como Luther terminó fichando The Pop Rope. Con el fichaje de The Pop Rope a Radar Records, un año después, el grupo lanzó el sencillo She Is Beyond Good and Evil, un tema muy estimulante por su bajo sacado de la música disco, la guitarra rítmica funk mezclada con punk y efectos de música dub bastante trastornados. De acuerdo a Stewart, la canción era un intento fuerte de mezclar poesía y cosas existencialistas con anhelos políticos. La idea de un amor incondicional como una fuerza revolucionaria. Aquel camino para The Pop Rope era un camino hacia la luz, dando esperanzas a un mundo mejor lleno de idealismo y energía. Para grabar She Is Beyond Good and Evil, The Pop Rope trajo al productor Dennis Bubble, quien en ese punto era el único productor de reggae británico lo suficientemente brillante de soportar cualquier comparación con artistas jamaiquinos como Lee Perry y King Tubby. Bubble fue una figura clave tanto en el Reino Unido como en la escena reggae, formando la banda de reggae Matumbi. Si eso fuera poco, Bubble también trabajó con el poeta Linton Kwesi Johnson en su álbum Stacey Dopp Wise bajo el nombre de Blackbeard. El ácido rock salvaje de la mezcla de Bubble y su sabiduría por el dub lo hizo perfecto en temas de The Pop Rope como 338, el lado B del sencillo She Is Beyond Good and Evil. Prácticamente tomó la música del lado A y lo corrió detrás del lado B con ese estilo psicodélico con el cual construyó un nuevo ritmo con Bruce Smith. Bubble era el candidato perfecto para darle el sonido que The Pop Rope quería. Cuando The Pop Rope lanzó Why, Bubble rápidamente se dio cuenta qué sección rítmica mantenía unida a toda la banda. Simon Underwood y Bruce Smith eran como los Sly and Robbie del periodo post-punk. Lo que no estaba unido en The Pop Rope eran las guitarras de Gareth Sager y John Waddington junto al canto de Mark Stewart. Sin embargo, la fuerza del funk puro y duro de Underwood y el bajo de Bruce Smith permitieron que canciones como We Are Time fueran psíquicamente convincentes. En contraparte,
Why vira dentro de la textura saturada de lo abstracto en temas como Savage Sea y Don't Sell Your Dreams, distendido con los efectos positivamente varicosos con creatividad. Why obtuvo una recepción mixta por parte de la prensa en su momento. Sin embargo, Why se convertiría en una obra de culto años más tarde. Después del lanzamiento del álbum debut de The Pop Group llamado Why, Buffett produciría también el álbum debut de The Slits llamado Cut. The Slits comenzaron del mismo caótico lugar como The Pop Group, pero a diferencia de este último, ellas no tenían un ritmo sólido para anclar la anarquía. Anárquico puede ser debido al nombre de su banda, el cual es un slang bastante polémico. Desde muy temprano, The Slits fue una banda la cual estaba influenciada del punk rock y el reggae, mientras que otras bandas del punk hablaban de no tocar, pero en secreto eran completamente competentes. The Slits eran genuinamente ineptas. Algunas personas consideran que el verdadero sonido de The Slits es su cacofonía ingenua temprana. En realidad, The Slits fueron mejorando, adquiriendo algunas habilidades instrumentales rudimentarias y estableciendo una base rítmica más firme tras la salida de su primer baterista llamado Palmolive, quien no pudo proporcionar el sonido reggae que la banda quería. Cuando Palmolive dejó el grupo, The Slits traería a Budgie como su reemplazo. Budgie empezaría a trabajar en el álbum debut de The Slits, ayudando a The Slits a transformar su sonido desenfrenado, convertido en desorden, a un sonido con mucha más forma. Tanto The Slits como The Pop Group compartían la misma ideología de ser salvajemente nobles y tener un instinto puro, un culto de inocencia e intuición que a veces toma un tinte antiintelectual. Según cuenta Ari Up, vocalista de The Slits, los dos grupos estuvieron tan cerca que parecían una tribu. De hecho, sus palabras eran ciertas. La cercanía de entre The Pop Group y The Slits fue tal al punto de que cuando Budgie dejó The Slits para unirse a Suicide the Banshees, Bruce Smith más tarde sería su reemplazo. Incluso los dos grupos terminaron uniéndose a Why, un sello discográfico independiente en donde las dos bandas publicarían su música. El sello en su momento estaba siendo administrado por Dick O'Dell, quien en su momento era manager de The Pop Group. Sin embargo, antes de que estos hechos ocurrieran en 1980, The Slits estaba con el sello Island Records, mientras que The Pop Group dejaría Radar Records tras descubrir que el dueño de Warner, quien administraba Radar, estaba vinculado con el tráfico de armas. La crítica dura del capitalismo hacia sellos como Radar Records ocurrió cuando, tras dejar el sello, The Pop Group sacó una canción polémica llamada We Are All Prostitutes. La letra, a pesar de que abandonó sus influencias por la literatura y el amor al arte como en Why, era una queja histórica contra el consumismo. The most barbaric of all religions, lo más bárbaro de todas las religiones, advierte Stewart. Our children shall rise up against us. Nuestros niños se levantarán contra nosotros. En entrevistas con el saxofonista Gareth Sager, declaró que era frívolo estar hablando sobre música cuando ellos, The Pop Group, pero implícitamente todas las bandas de post-punk, podrían y deberían estar discutiendo sobre cosas externas como la política o el miedo a la guerra o la hambruna. The Pop Group no estaban solos. Muchas bandas de post-punk estaban creando canciones protestantes y conciertos en abundancia. Rock Against Racism era un ejemplo de estos festivales, pero no era el único. También estaban Rock Against Racism, Rock Against Thatcher, Rock Against Scrap and Seuss, una campaña contra las leyes que se impusieron en el siglo XIX que permitía a la policía acosar jóvenes negros. The Pop Group estaría en la mayoría de estos conciertos para ayudar a estas personas. Cuando The Pop Group y The Slits se unieron a Why, ambas bandas lanzarían su propio sencillo. En el lado A se encontraba In the Beginning the War's a Rhythm de The Slits, mientras que en el lado B estaría Where There's a Will de The Pop Group. La segunda cosa que ocurrió fue el lanzamiento del segundo álbum de The Pop Group. How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?
La música de su segunda obra era mucho más ardiente y enfocada que la de su álbum pasado Why, pero era difícil de soportar por las groseras acusaciones de canciones como Blind Faith, la cual critica el concepto de seguir ciegamente a figuras de autoridad y las normas sociales, instando a los jóvenes oyentes a no colaborar en la manipulación que hacen los líderes y medios de comunicación. La mención en la canción de que se le quite la lengua a alguien al nacer simboliza la falta de libertad de expresión e individualidad. En Justice, por ejemplo, se habla sobre el brutal comportamiento de la policía hacia las personas, al igual que toca problemas sociales y políticos, destacando la falta de justicia y exponiendo prácticas corruptas dentro de la sociedad. En cuanto a temas como How Much Longer, vemos como The Pope Robe está en contra de los crímenes de guerra hechos por el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y su secretario de Estado, Henry Kissinger. There Are No Spectators reprendió la política desacoplada y pasiva, declarando a través de sus letras: There is no neutral, no one's innocent. No hay neutralidad, nadie es inocente. La canción transmite un mensaje poderoso sobre asumir responsabilidad y tomar acción frente al conflicto y la opresión, enfatizando que nadie puede permanecer neutral o inocente ante las injusticias del mundo. El álbum estaba implacablemente fijado a lo específico, desde su portada con un collage de recortes de noticias sobre atropellos como los de Timor Oriental, junto a noticias aterradoras sobre cómo sobrevivir a una guerra nuclear. Analizar How Much Longer era tan complejo y poco poético como un panfleto izquierdista marginal. En aquel momento, tanto The Pope Robe como Mark Stewart, su ingenio intelectual les permitió escribir música con lo que estaba pasando en el mundo. Ambos empezaron a influenciarse de artistas bohemios junto a géneros como el jazz y el reggae. Mark Stewart empezaba a tener una visión apocalíptica y oscura sobre lo que sucedía con el mundo. En 1979 pasarían muchas cosas. La llegada de Margaret Thatcher al poder trayendo una política dura y de extrema derecha, la revolución iraní, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, y si ya eso fuera poco, la OTAN tomó la decisión de instalar misiles de crucero en Reino Unido, convenciendo a muchos ingleses de que su país se estaba convirtiendo en patio de los Estados Unidos. Para 1980, Mark Stewart se había unido a las protestas en la plaza de Londres de Trafalgar Square para crear una campaña en contra del desarmamento nuclear. De hecho, las protestas en Trafalgar Square fue la última vez en la que The Pope Robe actuarían juntos. Tal y como recuerda Stewart, la banda hizo un cover de la canción Jerusalem de William Blake como un grito de guerra para todo el grupo de personas que estaban ahí. Después de este punto, tocando para un total de 250,000 personas, The Pope Robe se separó. Tras la separación de los miembros de The Pope Robe, cada miembro se uniría a una banda diferente. Incluso grupos como Maximum Joy y Pickpack se influenciaron del sonido funk que quería The Pope Robe en su momento. Para sorpresa de muchos, Pickpack estaba conformado por dos ex miembros de The Pope Robe, Simon Underwood y su ex manager Dick O'Dell, quien convertiría a Pickpack en el verdadero Pope Robe, lanzando el sencillo que los hizo conocidos llamado Papa's Got a Brand New Pickpack. Por su parte, Bruce Smith y Garth Sager formaron su propia banda llamada Rip, Rig and Panic. Prácticamente, Rip, Rig and Panic seguía las influencias de The Pope Robe, es decir, influenciarse del reggae y meter dentro la política de sus letras. Tal y como lo describe Smith, al principio Rip, Rig and Panic no tenía vocalista. Sin embargo, de vez en cuando el pianista Mark Springer cantaba de vez en cuando y no sería hasta que se uniría Nene Sherry al grupo. En cuanto a Mark Stewart, él desarrolló una relación con el productor Adrian Sherwood y con los músicos del sello On You. Incluso llegó a cantar en New Age Stepper, una banda conformada por algunos miembros de The Slits.
En 1982, Mark Stewart lanzaría su álbum debut como solista. En el disco venía la canción que cantó en Trafalgar Square con The Pop Group, Jerusalem. Producida por Adrian Sherwood y casándose con los órganos de iglesia acompañado del bajo atronador, Jerusalem unió la visión de Blake de ver Albion como la tierra prometida del sionismo. I shall not sit from mountain flag, not shall my sword sleep at my side, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. No cesaré en la lucha mental, ni mi espada dormirá a mi lado, hasta que hayamos edificado Jerusalén en la tierra verde y agradable de Inglaterra, sirviendo como una misión de Estado para la sobresaliente carrera de Stewart como un guerrero cultural. Asombrosamente, casi varios años después, incluso luego de saber la muerte de Mark Stewart el año pasado, el legado que le dejó al post-punk, dándole un sonido diferente a través de las influencias del funk, el reggae y el jazz, sigue siendo innegable.